Buenos días para mis estudiantes de grado 10, innovasolistas. Mis estudiantes, el tema que nosotros en este momento nos encontramos desarrollando en filosofía tiene que ver con el tema del concepto. O sea, ¿qué es el concepto? El concepto es la primera manifestación, es decir, es la primera idea que nosotros tenemos con respecto a un objeto o una cosa. Es decir, que el concepto entonces va a ser la primera manifestación del conocimiento. Vale decir que el concepto se va a caracterizar por tener valor y no tenerlo. ¿Cómo así? Cuando nosotros miramos el objeto, estamos frente a algo, pero no nos están hablando ni nos están definiendo nada de él. Entonces, cuando estamos frente al objeto, es decir, que es el concepto, nosotros podemos decir que ese concepto no nos ayuda a ampliar el conocimiento, no nos ayuda a entender en plenitud al concepto. ¿Por qué? Porque es que el concepto recobra valor en la medida en que él tenga un predicado. Es decir, es el predicado, es lo que hablamos, es lo que decimos del concepto, lo que lo va a hacer ser importante. Cuando el concepto no tiene predicado, entonces estamos frente a un concepto sin valor. De ahí de que hayan conceptos con valor y conceptos sin valor. Es decir, yo le voy a poner un ejemplo. Yo aquí tengo esta fruta. Este es un guineo. Y yo puedo decir, guineo, ¿qué es el guineo? Guineo es guineo. Es decir, su definición está dentro del mismo concepto que es guineo. ¿Me hago entender? Yo tomo esta maracuyá. Digo, ¿qué es maracuyá? Maracuyá es maracuyá. No me está definiendo, no me está ayudando a ampliar el conocimiento. Entonces ahí es un concepto sin valor. Pero dense en cuenta ahora, tomamos el guineo y yo digo el concepto guineo. Pero si yo digo el guineo es una fruta muy importante para la alimentación diaria. Mira todo lo que hemos dicho del concepto guineo. Lo que hemos dicho en este momento del concepto guineo es lo que lo hace ser importante. Entonces, cuando decimos ¿qué es guineo? Guineo es guineo, concepto sin valor. Pero cuando decimos ¿qué es el guineo? Es una fruta muy importante en la alimentación diaria. Ya ahí recobra importancia los conceptos. Entonces, los conceptos recobran importancia cuando le agregamos un predicado. Sin predicado no tiene importancia el valor, el concepto. Ahora, los conceptos van a tener unas características. Los conceptos van a tener unas características. Esa característica va a ser esenciales, la primera, esenciales, la segunda, accidentales y la tercera, de clase. Es decir, hay 3 clases de conceptos, de acuerdo a sus características, esenciales, accidentales y de clase. ¿Cuáles son lo que hace ser esencial a un concepto? Son todas aquellas cosas que tienen todos los objetos, todos los mismos objetos. Por ejemplo, yo tengo un carro, por decir que tengo un carro. Ese carro tiene llantas, tiene rueda, tiene sillas, tiene un motor. Todos los carros tienen esas mismas esencias que lo hacen ser carro. Esto significa que las esencias no hacen que el carro no deje de ser carro. ¿Y cuándo son accidentales? Accidentales son cuando el concepto tiene unas cualidades diferentes a la del otro.
pero que esas cualidades no hacen desaparecer el concepto como tal. Les voy a poner un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo. Voy a utilizar estos dos marcadores. Miren, aquí tenemos diferentes colores. Diferentes colores tenemos aquí. Diferentes colores. Entonces, ¿qué sucede? Este es el concepto. Estamos frente al concepto marcador. El concepto marcador. Pero miren, todos tienen la misma característica. ¿Cuáles son? Que son de plásticos. Tienen plásticos. Todos son de plásticos. Todos tienen tinta. Todos tienen tinta. ¿Cierto? Entonces, esas son las características esenciales que hacen que ellos sean marcadores. Sirven para escribir. Todos sirven para escribir. Esa es la esencia de ellos. La esencia de ellos. Es lo que tienen cada uno que nunca cambia. Nunca cambia. Lo esencial es lo que no cambia. Es lo que no varía en el concepto. En cambio, ahora dense en cuenta. Miren, este es un color diferente. Es concepto marcador, pero tiene un color diferente. Concepto marcador, pero tiene un color diferente. Y así sucesivamente. Todos tienen colores diferentes. Ese color es una cualidad que tiene el concepto, que lo hace ser diferente del uno al otro. Entonces, esas diferencias que vemos en los conceptos son los que van a ser las características accidentales. Entonces, las características accidentales son aquellas que pueden variar en el concepto, pero el concepto sigue siendo concepto. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, yo aquí tengo un gusano, pero el gusano yo digo que es vertebrado, ya dejaría de ser gusano, porque tiene hueso. Para que sea gusano, debe de no tener hueso. Voy a tomar aquí otro ejemplo aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo un guineo, tengo un tomate de árbol y tengo una maracuyá. Observamos que hay conceptos diferentes, porque este es un guineo, este es un tomate de árbol y este es una maracuyá. Estamos frente a tres conceptos iguales, pero hay un concepto que los une, que es el concepto fruta. Entonces, cuando yo digo el concepto fruta, aquí están las tres frutas. Entonces, aquí observamos el concepto por clase. O sea, clases de fruta. Una clase de fruta, otra clase de fruta, otra clase de fruta. Pero todos juntos representan al concepto frutas. Y miren que uno de un color, otro de otro color. O sea, tienen características esenciales, tienen características accidentales y pertenecen a un conjunto de clase. Entonces, con este video, espero que me hayan entendido la clase que se viene trabajando con respecto a qué es el concepto y cuáles son las características del concepto. Más claro, no alumbra el sol con este video que yo les he presentado en esta mañana. Muchas gracias y espero sus comentarios.